Muy buenas tardes. Bueno, tenemos las 4:02 de este 26 de marzo del 2020. Un saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Con ustedes, su pastor y amigo Álvaro Carrillo. Bueno, estamos en la serie Un encuentro con Jesús. Y seguimos en un encuentro con Jesús. Porque no será posible el triunfo hasta que no haya o tengamos un encuentro con Jesús. Vamos a hablar aquí de un personaje, y este personaje se llama Jacob. Sí. Dice que Jacob, salió Jacob de Berseba, capítulo 28:10 de Génesis. Salió Jacob de Berseba y fue a Harán y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo estaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían de allá. He aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Amén. Bueno, estamos hablando de un encuentro. Aquí vemos un encuentro de Jacob. Y todos miramos el patriarca Jacob, o sea, Israel, el padre de la nación de Israel, que ha hecho tantas cosas bonitas y malas, bueno, en fin, porque ellos son una gente especial. Pero este comienza con su trayectoria. Él sabía que conocía de Dios porque su abuelo y su papá le habían enseñado. Su abuelo Abraham y su papá Isaac le habían enseñado. Y bueno, Dios se fijó en él. Pero por más que Dios se fije en una persona, sea quien sea, necesita tener un encuentro con él. Si no tiene un encuentro con él, grave. Él buscó esa bendición. Un día se aprovechó de su hermano que estaba con una hambruna la terrible y le sacó su primogenitura y se la vendió, se la cambió por un plato de lentejas. Disculpen. El asunto es que esto produce una ira desmedida en su hermano, quien dice: mi papá el día que se muera y yo mato a Jacob. Esto pareció terrible porque era que Esaú era un hombre fiero. Era su hermano, pero un hombre fiero y terrible, de armas tomar. Entonces se angustió también su mamá y le dijo: mi hijo, váyase para donde su tío, váyase para donde su tío, y le dio un mecatico y váyase. Y cuando llega a este lugar, ya se oscureció, ahí se acostó y Dios le aparece. Él ya tenía la bendición, pero esa bendición la había conseguido de mala fe, aprovechándose del hambre de su hermano. Ahora estaba pagando como consecuencias, porque es que y Dios le aparece en sueños y llevándolo a que tengan un real encuentro. Pero vea, aquí en este capítulo 28, el verso 20 dice: después que él se levantó, e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere el diezmo apartaré para ti. Bueno, hay quienes creen que a Dios se le pueden poner condiciones. Mire, si Jehová me lleva, me prospera y me vuelve a traer a la casa de mi papá, entonces Jehová será mi Dios. Ese es el asunto de uno de los que son altaneros para hablar y a ponerle a Dios condiciones.
Y así no es. Lo cierto es que él se va y llega allá donde su tío, y sí, muy bien, y se enamora de las muchachas, y allá tiene Dios bendiciéndolo, pero él siempre tenía un pensamiento todo raro. Trabaja 7 años por Raquel, le dan la mayor, bueno, él trabaja otros 7 años, él consigue platica, y una vez entonces, ya cuando su suegro le dije, no, usted se está llevando toda mi plata y mi ganado, ¿qué vamos a hacer? ¿Ah? Dijo, vea, entonces tómeseme como mi salario las ovejas, las cabras que nazcan listadas. Era que listadas no había nada, ninguna. Bueno, pero estaban en una tierra donde también abundaba la brujería. Lo cierto es que, aunque en la Biblia no encontramos un acto de que cuando unos animales van a beber agua, ponerle unas varas allá para que le nazcan listados. Eso tenía que ver algo con las brujerías de allá. Y Dios lo estaba bendiciendo, pero él siempre alejándose un poco de Dios. Bueno, entonces pongo cuidado. Nadie puede discutir de la grandeza de Israel. Nadie puede discutir. Sí, pero mire lo que le pasa. Y un día resulta que él se va. Y las mujeres dicen, no, vámonos, porque mi papá, no, vayámonos. Y se va. ¿Y qué pasa? Como a los 3 días le dicen a Labán que se había ido con el ganado. Y claro, casi todo el ganado era de él. Claro que de una manera legal lo había adquirido. De una manera legal. Pero Labán hizo un ejército de su gente y se fue. Y cuando faltaba un día para alcanzarlo, entonces Dios le dijo en sueños, oiga Labán, tenga cuidado, no me le hable ásperamente. Cuidado. Por eso llega y no hace nada malo, porque sabía con qué se estaba metiendo. Pero mantenía desesperado, porque aunque buscaba la bendición no la encontraba. Porque el encuentro que había tenido con el Señor, con Jesús, digo porque Jesús es el Dios siempre, ayer, hoy y por los siglos. Entonces no le había dado los frutos que él quería. Y se fue. Y dice que cuando le dijeron que venía su hermano, y le da el susto, miedo, porque él dijo, yo mato a mi hermano. Aunque hacía 20 y tantos años que se había dicho esa palabra, pero él dijo, Lo cierto es que llega a un lugar Peniel y se mete allá en ese paraje y se va a orar y a buscar de la presencia de Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Se encuentra con un hombre que cuando él se da cuenta siente un golpe que le pega. Es un desconocido, le dio su golpe. Y él entonces dijo, bueno, aquí va, aquí caigo, aquí levanto. Entonces se las da de muy guapo, conmigo es. Y duraron toda la noche peleando, luchando. Y por la mañana, entonces, es cuando el ángel le dice, suélteme, porque acaba el día. Y como él ya había oído la voz de Dios, entendió con quién estaba agarrado. Le dijo, no lo suelto hasta que no me bendiga. Entonces se necesita, mire, ese día es cuando el Señor le pega un apretón en la pierna, en el muslo, y el hombre pierde la pierna y cae al piso, pero agarrado. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Jacob. Dijo, no te llamará más Jacob, sino Israel. Ahí es donde nace el nombre de Israel, que quiere decir padre de muchas naciones. Bueno, ese encuentro que le costó más de un golpe, porque hay veces que nosotros, ay, que yo sí soy evangélico, que esto y que lo otro, y bautizado en el nombre de Jesús y que no sé qué, y otros dicen que bautizado de otra manera, en fin. Pero no, tienes que encontrarse con el Señor. Y si se las da de muy guapo, entonces, vea, si vamos a los golpes es. Pero si vamos en humillación, entonces así es como a Dios le gusta. Y de ahí, ese día salió con una pierna, andaba cojeando de la pierna, pero ahora sí llevaba la bendición que él tanto había buscado, porque se encontró con Jesús.
con el soberano. Cuando eso todavía no le llamaban Jesús, porque ese era un nombre que estaba escondido. Si alguno de los que me están oyendo quieren saber por qué digo que se enfrentó con Jesús, con mucho gusto. Yo le puedo decir, mi teléfono es 310-3060-514. Así. Bueno, entonces, esa es la manera. De ahí en adelante ya era el padre de las 12 tribus de Israel. Lo que hoy nosotros alcanzamos a ver y que tienen al mundo revolcado. Pero hubo la necesidad, Dios lo escogió y como le quiso a los golpes, entonces a los golpes fue, pero tuvo la bendición. Así, ¿cómo quieres tener un encuentro con Dios? ¿En humillación, postrado ante Él o a los golpes? Ahí vea como quiera usted. Pero, mi amigo, sin un encuentro con Jesús no hay triunfo. Dios le bendiga.